¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol con Amor. La verdad es que hacía tiempo que no estaba tan bien acompañado y vamos a hablar de esa intención de la Federación Española de jugar el playoff de ascenso express a Segunda División B entre los cuatro gallegos que estaban mejor clasificados en el momento en el que se paró la liga regular. Hoy tenemos con nosotros al director deportivo del Compostela, el líder y podríamos decir que campeón con la liga regular ya finalizada, Manu Castañeras. ¿Qué tal, Manu? Hola, buenas tardes. Tenemos también al míster del segundo clasificado, el Ourense Club de Fútbol, Fran Justo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Está con nosotros también el míster del tercero de la Losa, Rafa Sáez. ¿Cómo está, Rafa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y está también Manolo Pérez, el técnico del Barco, el cuarto clasificado. Manolo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, es verdad que en esta situación siempre va a haber alguien perjudicado, es muy difícil que haya algún beneficiado, pero dentro de esta solución que plantea la Federación Española, jugar este playoff express en una sede única, primero contra cuarto, segundo contra tercero, y los ganadores jugarían esa final, ahora mismo estáis todos a 180 minutos de ser equipos de Segunda B. Os he presentado por orden de clasificación, voy a ir ahora al revés, empezando con Manolo Pérez. Manolo, ¿te parece esta propuesta la más justa? ¿Crees que podría haber otro tipo de solución? Hombre, la más justa probablemente no. Quizás lo más justo hubiera sido acabar las 11 jornadas. De esa manera, cada equipo habría obtenido el premio al trabajo de esos 10 meses. Evidentemente, la clasificación no se puede completar ni finalizar. Supondría, en cuanto a tiempo, más de 3 meses, entiendo yo, dependiendo del tiempo que nos dieran de preparación, y eso es inviable. Sí. Y bueno, esta resulta una de las alternativas que habían propuesto. Vamos a ver si sale hacia adelante, porque todavía depende de la aprobación del Ministerio de Sanidad, de que dé ese ok el visto bueno. Y a partir de ahí, valorarla no es excesivamente fácil porque hay muchas incertezas todavía en cuanto a los plazos, el tiempo en el que vamos a disponer para esa preparación, en qué condiciones se va a jugar, dónde se va a jugar. La verdad que en ese sentido es realmente complicado hacer una valoración. Pero bueno, hay que acatarlo. Estamos en una situación excepcional, de eso no cabe duda. Todo el mundo aquí seguramente tendrá un perjuicio o un beneficio, pero igualdad para todo el mundo es francamente complicado. Entonces, bueno, supongo que hay que acatarlo y nada más mirar hacia adelante y en eso se quedará la cosa. Hay que recordar, claro, que estamos a expensas de ese ok de sanidad para jugar, pero la intención de la federación es que se dispute en este formato. Rafa, ¿cómo ves tú también esta fórmula de playoff express? ¿La ves viable? Bueno, yo creo que dentro de la solución que supone cerrar la competición, es decir, acabar la competición, pues era una posibilidad. Podría ser otra posibilidad decretar el ascenso de los campeones que en ese momento ocupasen los puestos cabeceros. Podría ser otra opción abrir el abanico de equipos participantes en un playoff a la segunda plaza, con la primera un partido doble vuelta, ampliar eso a los 6 primeros clasificados. Muchas soluciones. En cualquier caso, nunca, como decía antes Manolo, y lo suscribo, en la justicia que una competición de 38 partidos otorga en la regularidad que es lo más justo, evidentemente. Pero, ya digo, de no poder acabar la competición, algo que es inviable, porque si ya estamos poniendo en tela de juicio, si vamos a poder jugar 2 partidos o 3 partidos en este caso, imaginar pues, que tengamos que jugar 11 de liga más 6 partidos eliminatorios con 3 eliminatorios de playoff, pues es que se antoja imposible. Yo creo que vamos a estar, amén de los dictámenes de las autoridades sanitarias, el Ministerio de Sanidad en concreto, yo creo que vamos a estar muy al rebufo de lo que vaya pasando con la Liga de Fútbol Profesional. Es cierto que no estamos en el mismo escenario, porque las inversiones que puedan realizar los profesionales a nivel de instalaciones, a nivel de analíticas, a nivel de pruebas, evidentemente no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos de alguna manera asumir, que tendremos la consideración de simples ciudadanos como cualquier otro y lógicamente así de... Y entonces, de todos modos, estaremos un poquito a ver acontecimientos, a ver cómo es capaz de arrancar la Liga de Fútbol Profesional, ver si tiene recorrido la posibilidad de jugar partidos, etcétera, etcétera, dentro de la situación sanitaria. Porque ya el impacto de jugar a campo vacío y sin público es un hecho que yo creo que tenemos que tener bastante asumido. Yo lo veo efectivamente con muchísima incertidumbre en la imposibilidad además de hacer un cronograma sobre acontecimientos preparatorios previos al playoff, porque evidentemente no hay fecha y a partir de ahí pues yo creo que vamos a tener sobre todo un día a día. Hoy es una percepción, mañana si avanzamos tendremos una seguridad, si no volveremos a tener dudas. En definitiva, será día a día hasta que llegue el momento de que podamos fijar acontecimientos. Fran, ¿tu opinión sobre este tema? Sí,
Sí, bueno, un poco en la línea de los compañeros, ¿no? Yo creo que, y así lo defendimos desde el primer momento, lo único realmente justo y que nos hiciese poder entender la competición como tal era poder completar las 38 jornadas. Evidentemente es algo que es prácticamente imposible y en este caso pues ya se ha descartado por completo. Creo que cualquier decisión que se tomase no iba a entender de justicia para todos ni de mismo valor de lo sucedido, y creo que bueno, dentro de las al menos nos permite hasta el momento el poder luchar por un ascenso en el terreno de juego, ¿no? Sí que es verdad que falta el tema de sanidad, aunque yo también quiero ser un poco optimista, no creo que esperasen pues desde el primer comunicado, que creo que es casi ya hace 5 semanas, en el que se había comentado lo de los Playoffs Express, esperen tanto tiempo para decir algo sin por el medio pues consultar con quién tendrían que consultar o hacer sus pequeñas cábalas dentro de evidentemente una situación incierta, una situación que día a día, como dice Rafa, tenemos que ir valorando, tenemos que ir viendo y ojalá pues sigamos dando pequeños pasitos para que esto pueda mejorar y que podamos pues al menos poder ganar o perder en el campo el posible ascenso. Manu. Sí, un poco más que añadir, ¿no? Yo creo que Manolo lo resumió perfectamente. Lo justo aquí sería jugar los 11 partidos y jugar el playoff con 3 eliminatorias, o una en caso de primero si es capaz de ganarla, ¿no? Todo lo que venga a partir de ahí ya no va a ser justo, va a ser injusto. Y dentro de lo injusto, pues hay que buscar lo que sea más justo. Y eso es difícil de encontrar porque va a haber perjudicados siempre, ¿no? Unos van a salir un poco más beneficiados, otros más perjudicados. Entonces va a haber quejas siempre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se abre un abanico de posibilidades, como decía Rafa, ¿no? De dar ascensos al primero, de jugar el playoff, de hacerlo de esta manera el playoff, de hacerlo de otra, jugar en campo neutral, jugar en campo de mejor clasificado. Se podrían buscar mil y una circunstancias, pero al final yo creo que justo nunca sería. Entonces, a partir de ahí, uno se va a beneficiar, otro se puede perjudicar, uno se puede sentir beneficiado, otro se puede sentir perjudicado. Eso cada uno lo jugará a su manera. Y bueno, y también suscribo lo que dice Rafa, ¿no? Yo creo que esto hay que ir día a día porque esto puede dar muchas vueltas todavía, ¿no? Yo creo que todavía no ha arrancado la primera división ni la segunda, y en función también cómo le vaya a ellos, se podrán igual hacer una idea de si va a ser posible jugar este playoff o no. Y bueno, las circunstancias del día a día también en la sociedad pues dirá si esto puede ir a mejor y eso es posible o no. Entonces yo creo que de momento pues hay que ir día a día, viendo cómo van las cosas, y evidentemente llegará un día que sí que habrá que decidir algo definitivo, porque bueno, los equipos tenemos que ponernos a funcionar en caso de que haya que jugar ese playoff, y necesitamos saber también ciertos pasos para que en este caso los entrenadores también puedan planificar un poquillo cómo pueden hacer esas semanas de entrenamiento, ¿no? Decía Rafa también que la Liga de Fútbol Profesional va a marcar el camino. Estamos viendo cómo ellos están pasando test, van a tener controles también periódicos para garantizar, ¿no?, que estén en perfecto estado de salud. En vuestro caso, ¿os ha comunicado algo la federación, os ha comunicado algo vuestro club sobre si vais a tener jugadores, entrenadores, gente que trabaja alrededor de la plantilla que pasan esos test? De momento nada, ¿no? No hay ninguna comunicación. Claro, en este sentido se abre una posibilidad, que es que en primera división, una categoría o segunda que van a estar súper controlados, pasando controles periódicos, teniendo test y demás, hay jugadores que manifiestan tener miedo. Por ejemplo, hemos visto cómo el Eibar sacaba un comunicado, como un jugador del Cádiz como Fali se negaba a pasar esos test porque realmente es obvio que tiene miedo y que no quiere jugar y prefiere quedarse en casa. En ese sentido, ¿vosotros tenéis miedo a poder jugar este formato de Playoff Express? ¿Tenéis también ese temor de que algún futbolista vuestro pueda sentir ese miedo y preferir no jugar? Bueno, a ver, es lógico, ¿no?, que haya dudas sobre cómo se va a afrontar el reinicio con la actividad. Es muy fácil, entre comillas, ahora el estado de los futbolistas en sus domicilios, haciendo unos entrenamientos básicos de mantenimiento. Posiblemente cuando se amplíe a la fase 1, a lo mejor la mayor libertad para moverse también va a facilitar otros escenarios, pero realmente creo que el punto álgido será cuando tengamos que juntarnos en una instalación un día tras otro, convivir entre nosotros, hacer vestuario entre nosotros, con todo lo que representa, no solamente por los jugadores, el personal de campo, los sutilleros, el delegado, las personas que están alrededor del equipo. Y que, lógicamente, aparte, en el caso de los jugadores de tercera división, un 95% puedo entender que son jugadores no profesionales, que tienen otras ocupaciones, que tienen
en la condición de semiprofesionales, entre comillas, o amateurs, y por lo tanto, lógicamente, muchísimas más dudas, porque si ya las tiene un superprofesional que tiene unos emolumentos, que tiene una consideración profesional reconocida en su contrato de trabajo, imagínate lo que podrá pensar una persona que se dedica al fútbol de manera un tanto más aficionada. Yo creo que esas dudas son razonables y por eso creo que lo que venimos apuntando, ¿no? Que todo lo que vaya determinando el Ministerio de Sanidad es el aval y el salvoconducto imprescindible y necesario para que todos estemos tranquilos y podamos reiniciar la actividad con garantías. Yo creo que eso es fundamental. Lo que vamos a hacer es de salud. No sé qué opináis los demás, porque es evidente que el riesgo cero no existe ninguna situación, ni va a existir a corto plazo, pero bueno, es verdad también, ¿no?, que todos tenemos familia, todos tenemos amigos y ese miedo pues puede estar ahí, ¿no? Sí, bueno, el riesgo mínimo o el riesgo cero no va a existir, yo creo, en tiempo, en meses, seguramente, ¿no? Pero bueno, lo que decía Rafa, aquí ahora mismo no es lo mismo estar en tu casa, salir a dar un paseo o hacer una actividad individual, que el día que nos tengamos que juntar. Y lo que decía él, ya no son solo futbolistas, cuerpo técnico, tíos y demás, que igual te estás juntando con 30 o 30 y pico personas y cada uno va para su casa y tampoco sabes exactamente lo que hace en su casa o qué hace de su vida, ¿no? Entonces ahí es donde puede surgir un poquito el miedo a que pueda haber algún contagio, ¿no? Y luego también influirá muchísimo pues, las medidas de seguridad que haya que tomar, ¿no? Marque en este caso sanidad y que seamos capaces de llevarlas a cabo los clubes, ¿no? En su máximo exponente para minimizar esos riesgos. Manolo, Rafa, Manolo, Fran, perdón. Sí, yo creo que, bueno, va a ser importante cómo vaya el día a día. Ya ahora cómo vamos a empezar a ver en el número de contagios la primera apertura, ¿no?, que fue del Paseo de los Niños, que por lo que decían en el día de hoy se va a empezar a ver ahora. Pues probablemente cuando esperemos una semana más ya se tienen que empezar a ver cómo evoluciona todo después de empezar ya a salir a hacer deportes los adultos. Desde el lunes, si todo va como nos hacen decir, que entraríamos en la fase 1 en Galicia, empiezan a haber terrazas, a haber muchísimo más movimientos libres en las provincias, cómo va todo, y yo creo que esto ya va a poder ser un buen indicador de a lo mejor el escenario hacia el que vamos caminando, siendo conscientes de que también pues quizás la información viene con retraso, ¿no?, porque viene 15 días por detrás todo a priori, pero yo quiero ser optimista, quiero pensar que poquito a poco vamos a ir mejorando y ojalá podamos, dentro de evidentemente no existir ese riesgo cero, pues todos ir volviendo a nuestra actividad, porque si no realmente creo que si esperamos el riesgo cero vamos a tardar mucho en poder volver al fútbol. Yo, más que una sensación de miedo, diría una sensación de respeto y responsabilidad. No cabe duda de que el riesgo, la situación evolucionará, irá mejor si se mantiene la línea de progreso que llevamos ahora, y seguramente la perspectiva será distinta en 4 o 6 semanas, pero al margen de eso, hasta que no haya una vacuna o haya un medicamento eficaz, el riesgo existe. Este virus es contagioso, el índice de mortalidad lo hemos visto y evidentemente hay que tener en cuenta pues, esa responsabilidad colectiva a la hora de, bueno, pues, de esos nuevos hábitos y esas precauciones que hay que tomar. Yo ahí me meto dentro de lo que es la sociedad en conjunto. Vamos a ver de qué manera la gente va superando todas estas etapas y vamos a ver en qué situación nos encontramos a un mes vista. También me gusta ser optimista como Fran. Yo creo que la situación mejorará. Y bueno, vamos a ver si es posible al final pues acabar la temporada, aunque sea con esta forma. Manu, desde el punto de vista directivo, va a haber que tomar unas medidas de seguridad, eso es obvio, y por lo que parece vais a ser los clubes los que tengáis que costearlas. No sé si os sentís un poco desamparados por la Federación Española, porque evidentemente los costes pues, serían muy altos, ¿no?, para lo que es un club de tercera división, ¿no? Sí, bueno, eso es un tema que no está confirmado, pero parece que está ahí en el aire, ¿no? Que parece ser que seríamos los clubes los que teníamos que hacernos cargo de todo, ¿no? Del control sanitario propio del protocolo, incluso de los test y bueno, si realmente el protocolo es el mismo que primera y segunda división, yo creo que es viable para cualquier club de tercera división. Otra cosa es que de aquí a unas semanas pues saquen otro protocolo que afloje un poquito esas medidas, ¿no? Entonces podríamos valorar si es viable o no, ¿no? Entonces, pues bueno,
Ya te digo, yo sobre el comunicado de ayer, pues sigo diciendo lo mismo. Está un poco cogido con pinzas, ¿no? Porque la información es muy escasa. Simplemente te dicen que hay la intención de hacer ese playoff cuando se pueda y tal, pero no te hablan de fechas, no te hablan de límites, no te hablan de protocolos, de cómo puedas empezar a entrenar, cuándo, cómo. Entonces, no lo sé. Yo ahora mismo esto es especular con todo, ¿no? Pero bueno, si realmente es como hay comentario que sale por ahí de que somos los clubes los que tenemos que hacer cargo de todo eso, yo a día de hoy, tal como están las cosas a día de hoy, digo, a 7 de mayo, lo veo muy complicado. Entrenadores, empezamos si quieres por ti, Fran. Imagino que estaréis en constante contacto con vuestros cuerpos técnicos. ¿Tenéis ya por las fechas que se manejan un día estimado para volver a entrenar? Y después, ¿cómo vais a planificar esos entrenamientos teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que llevan los futbolistas parados y el riesgo evidente de lesión que claro, aumenta? Sí, bueno, yo creo que en el plan de desescalada que hizo público el gobierno, hace ahora yo creo que prácticamente 10 días, pone en la fase 2 que pueden empezar los entrenamientos individuales en los deportes no profesionales federados, ¿no? Y creo que un poco ahí podríamos empezar, si todo va bien y somos capaces de Galicia pasar a la fase 2 según se estima el 26 de mayo, ahí podrían empezar los entrenos a nivel individual. En la fase 3 pone que pueden empezar los entrenos medios. Esto, por lo que podemos ver comparándolo al fútbol profesional, serían los entrenos por grupos. Estimando un poco en el tiempo, si todo iría bien, podríamos hacer unos entrenos grupales a 25 de junio y ayer en el comunicado de la Federación dicen que estiman, si todo va como ellos calculan, que a las 2-3 semanas de poder empezar el fútbol profesional, el poder empezar a valorar hacer estos playoffs, nos meteríamos en primer fin de semana de julio. Yo sinceramente creo que sería algo precipitado, pues con tan solo 10 días después de este parón, y me imagino que darán un poquito más. Sé que hay todo el tema de contratos, hay 20.000 cuestiones que son muy difíciles de responder ahora, que simplemente, pues como dice Rafa, en el día a día, pues todo se irá aclarando un poco más y cuanto más avancemos, más información tendremos. Y a lo que decías de cómo planificar, pues evidentemente nuestros preparadores físicos están trabajando con ellos, están trabajando desde casa. No es lo mismo como ya pudimos empezar a entrenar esta semana desde el sábado pasado que como estuvimos estos anteriores 50 días metidos al final en pisos, la gran mayoría, y dentro de las posibilidades de los que te permite un entreno individual, un entreno sin medios, un entreno sin ser en un centro deportivo, pues intentarnos preparar lo mejor posible, pero siendo conscientes de que es muy complicada la situación. Claro. Rafa Manolo, en vuestro caso en la Rosa de Barco también más o menos lo mismo, ¿no? Un poquito ese final de mayo para empezar entrenamientos individuales y ya esperar a junio, ¿no? Para juntarnos. Bueno, a ver, yo creo que, por apuntar algo, ¿no? El optimismo es obligado. Yo creo que es un valor que tenemos que hacernos fuerte en él porque es una cuestión social. Yo creo que el fútbol es una parte del tejido social, pero tenemos que ser optimistas a la fuerza, ¿no? Y en ese optimismo la verdad es que sí te digo, ¿no? En lo que voy hablando con el cuerpo técnico veo mucha ilusión en toda la gente por ver. Vamos a reunir, cuándo vamos a hablar, cómo vamos a ver esto, cómo vamos a planificar, tenemos que hacer una reunión. Esas cosas son buenas porque yo creo que además, aunque no sean muy tangibles a nivel físico, sí son cosas que yo creo que en el ánimo de la gente trabajan mucho, ¿no? Y nos van a ayudar a llegar a la meta seguramente, no digo antes posible, pero sí llegar con eficacia, llegar con buenas vibraciones. Entonces, sí, estamos intentando tratar de adivinar un poco, yo creo que la palabra correcta, adivinar con 20 días de error, por exceso de efecto, cuándo podría ser la propia competición, ¿no? Y a partir de ahí, pues con el mismo grado de exceso de efecto por error, intentar ir, pues hacer un cronograma de actividades. Pero bueno, Fran lo apuntó, yo creo que estamos dentro de un protocolo que sale de las capacidades como entrenador a nivel metodológico de planificar, diseñar, que son las directrices que nos van a mandar las autoridades sanitarias y que son las que nos van a marcar la hoja de ruta. Pero en cualquier caso yo creo que debemos estar preparados con un plan A, un plan B, un plan C, para que en función de las diversas alternativas que puedan ir surgiendo en el camino, estar preparados para con inmediatez tratar de aprovechar el tiempo lo más posible, porque lo que es objetivo es que los jugadores de fútbol llevan a día de hoy más vacaciones de lo que habitualmente llevan cuando estamos en competición normal y además con mucha peor calidad de vacaciones en cuanto al trabajo físico. Por lo tanto, yo creo que hay un terreno
Que recuperar en el aspecto fundamentalmente de lesiones a día de hoy como principal caballo de batalla, y luego a la hora de adquirir una condición física como segundo punto en el orden del día. A partir de ahí, ya digo, cuando encontremos un poco la cronología, seguramente tendremos la posibilidad de establecer esas fechas, que es lo importante, pero sí es cierto que no dejamos de trabajar y que estamos en contacto diario, y sobre todo, ya digo, transmitiéndonos unos a otros mucha ilusión y mucho optimismo por saber que vamos a poder recuperar la actividad. Imagino, Manolo, que en esa vuelta a los entrenamientos, esa vuelta a la competición, lo que más puede preocupar es el tema de las lesiones, ¿no? Porque hay diversos estudios predictivos que pues, cuantifican en un 50% de aumento el riesgo de lesión. Imagino que en esa vuelta a los entrenamientos es un poco el tema que más preocupa, ¿no? Sí, evidentemente es uno de los temas que más preocupa. La realidad es que venimos de 7, 8 semanas completamente parados. Entiéndase la situación. Sí. Y la realidad es que esta semana hemos podido empezar a hacer trabajo hasta cierto punto aeróbico de manera individual. Como no sabemos fechas, que es lo que estamos planteando todos, evidentemente se basa en hacer un trabajo global de acondicionamiento para que cada jugador llegue en las mejores condiciones posibles. A partir de ahí, cuando llegue el momento en el que nos podamos reunir de alguna manera grupal, o vamos, todos no nos vamos a juntar hasta poco antes de competir. De manera individual, de manera grupal, ir testando a esos jugadores, saber en qué condiciones vienen y quizás hacer un poco más dirigida esa preparación más específica de cara pues, a esa prevención de lesiones que evidentemente nos preocupa, pero sin dejar de lado el equilibrio que tenemos que tener, porque la competitividad que se nos va a exigir va a ser máxima, con una responsabilidad muy alta. Entonces tenemos que, por otro lado, sacar el mejor nivel competitivo que tengamos en todos los ámbitos, a nivel psicológico, físico. Entonces, pues bueno, buscar un poco el sentido común y el equilibrio en esa fase previa a lo que va a ser los entrenamientos y esa competición. Manu, vuelvo a recurrir a ti como figura de referencia con lo que compete a estos temas. Los contratos acaban a 30 de junio. Es un problema para todos, lo es en primera y segunda división, pero es verdad que allí se firman contratos más largos. En el caso de tercera, pues casi todos los jugadores acaban en vinculación con su club ese día. ¿Podría haber algún tipo de problema si esa fase de ascenso, ese playoff express, se tiene que disputar más allá del 30 de junio? Bueno, el problema más allá es que te puedan poner los propios futbolistas, ¿no? Porque, bueno, si en este caso la UEFA prorroga las licencias hasta el 30 de septiembre, el futbolista pues tiene que estar en el club hasta esa fecha y tiene su obligación de asistir a entrenamientos y partidos, ¿no? Otra cosa es que el futbolista, tú tengas un futbolista que por las circunstancias tiene una oferta de segunda B ahora a estas alturas y decide firmar allí, no esperar a lo que pase con lo que pasa en tercera división, y bueno, pues te puede venir a entrenar y tiene que venir, pues obligación, insisto, pero bueno, te puede poner pegas porque me molesta aquí, me duele aquí y no ponen en riesgo su salud, ¿no? Son circunstancias que se pueden dar, pero bueno, yo creo que a nivel de contratos, yo creo que los clubes hablando con los jugadores y teniendo pues, la garantía esa de la federación de que las licencias van a estar activas hasta el 30 de septiembre, yo creo que es un escollo salvable a día de hoy. Depende un poquito de la voluntad de cada futbolista, ¿no? Creo que todos, puedo hablar por los míos, están con ilusión de ascender y muchísimo que algunos pusiesen trabas para entrenar a tope y disputar el playoff. Está claro. Manolo, ¿cuánto tiempo estimas tú que puede tardar, cuántas semanas va a haber que entrenar para que tu equipo, el Barco, cualquier equipo de tercera división pueda estar en forma para disputar esa fase de ascenso express? Cuantas más mejor. Cuanto mayor sea el tiempo del que dispongamos, muchísimo mejor. Pero bueno, seguramente lo más lógico sería intentar producir una pretemporada como lo solemos hacer habitualmente, en torno a 5 o 6 semanas. Evidentemente, caben muchas posibilidades de que no sea así, que va a tener que ser más comprimido. Habrá que adaptarse y tomar las medidas oportunas. Por cierto, Rafa, otro tema que hoy se ha aprobado, que se van a poder realizar 5 cambios en esas fases de ascenso a segunda B y a segunda división. Hay mucha gente que lo aplaude porque es verdad que bueno, hay jugadores que van a tener que estar pues menos de 90 minutos en el campo y eso ayuda, pero también escuchaba estos días a Paco Seirulo, que es un poco el gurú de la preparación física en el Barça, al que le parecía todo lo contrario esta medida. Creía que era muy perjudicial porque cuantos más jugadores participen en un partido,
más riesgo de lesión hay. No sé cómo ves tú el tema de los 5 cambios. Bueno, yo creo que los nuestros, con la particularidad que dije antes, ¿no? Que estamos hablando de personas que no son profesionales, que seguramente alguno empezará ya también a desarrollar labores profesionales, a mí me parece acertado. Es más, creo que no es lo mismo jugar un partido en el mes de septiembre, octubre, enero, febrero, que jugarlo en el mes de julio. Pues posiblemente cuando vayamos a tener que competir con las temperaturas altas y demás, por mucho que busquemos horarios, seguramente el impacto del calor y la temperatura, de la humedad, va a hacer bastante menos el futbolista, un futbolista despreparado o no preparado, como se podría entender que estaría al final de la temporada y un periodo de playoff. Y yo lo veo acertado. La verdad, sinceramente, creo que es una manera de paliar una posibilidad de lesiones, que es una posibilidad de alguna manera de tener salud, y lo veo bastante bien. Quería hacer un apunte que yo creo que nos afecta un poco a los clubes, ¿no? Porque que vayamos un poquito al rebufo de lo que vaya pasando en el fútbol profesional es importante, pero no tenemos nada que ver. Entiendo que todos nosotros tenemos futbolistas en nuestras plantillas, pero nuestros futbolistas no residen el 100% en nuestra ciudad, del equipo. O sea, en Villagarcía tenemos 4 grandes bloques. 4 jugadores, 5 de Vigo, 4 jugadores, 5 de Pontevedra, 2 jugadores, 4 de la zona de Santiago Barbanza y 4 de Villagarcía. Entonces, la verdad, se hace muy complicado poder cohesionar todo eso. Yo creo que más que los jugadores en una primera fase de entrenamiento se acerquen a Villagarcía, lo normal es que los entrenadores o los grupos de entrenadores nos rotemos un poco a los grupos donde tenemos. Creo que le puede pasar al resto de los compañeros, no sé si tanto en el caso del Barco, que a lo mejor tienen más jugadores residentes allí, pero creo que en el resto es de alguna manera una circunstancia que nos afecta y que nos va, digamos, a hacer algún tipo de buscar algún tipo de estrategia para poder hacer un seguimiento objetivo y un seguimiento a pie de entrenamiento de estos grupos de jugadores que, ya digo, será difícil que se puedan desplazar porque a lo mejor mucho tiempo tenemos cierto problema de movilidades. Fran, no sé, porque todos al final estáis a 180 minutos de subir a segunda B, que imagino que os hace la posibilidad una ilusión tremenda. En vuestro caso, Fran, por ejemplo, Lourense Club de Fútbol, lleváis todo el año peleando con el Compostela por ese liderato. ¿Cómo se gestiona mentalmente o cómo crees que puede gestionar tu equipo ese hecho de verse tan cerquita a 2 partidos de subir a la categoría de bronce? Bueno, yo creo que al final esto solo se puede ver desde el lado, desde el punto de vista positivo. Al final llevamos muchísimo trabajo detrás. Me atrevería a decir que esta temporada es un poco el cúmulo de las 3 anteriores, ya que llevamos haciendo, yo creo, que un buen trabajo, pero ya yendo a esta en particular, el equipo de las 27 jornadas en 26 ha estado primero o segundo, y yo creo que esto habla muy bien de la trayectoria que ha llevado durante la misma. Los jugadores tienen una ilusión tremenda, esperaban y confiaban en poder jugar en el campo y poder tener la oportunidad de pelear por ese ascenso, que fue el objetivo que nos marcamos desde el principio. Y te engañaría si no te dijese que supuso un subidón muy grande para nosotros el poder ver que esa posibilidad cobra mucho más fuerza, pues, que, por ejemplo, de la que parecía que tenía la semana pasada. En vuestro caso, Manolo, por ejemplo, es lo mismo. Estáis a 180 minutos de hacer historia, ¿no? Que sería subir al Barco a segunda B. No sé si eso motiva todavía más. Hombre, para nosotros no cabe duda de que esta decisión es beneficiosa. Con 11 jornadas por delante, nosotros es verdad que disponíamos de una pequeña ventaja, pero todavía queda por certificar el alcanzar esa cuarta plaza. Nos parece el Barco en estas 2 últimas que más jornadas ha estado en una de esas 4 plazas de playoff, y eso da a entender dentro de una generalidad, de una globalidad, que el equipo ha hecho un buen trabajo, repito, en estas 2 últimas temporadas. Y evidentemente para nosotros el haber entrado de tercero, de cuarto, porque la distancia con el Orense y el Compostela, siendo realistas, era una distancia amplia, pues como te decía, a nosotros eso nos acerca más en cuanto al número de partidos, el hecho de, o la posibilidad de alcanzar ese gran objetivo. Sabiendo que va a ser muy complicado porque vamos a competir contra 3 muy buenos equipos, siendo realistas, pero que sí que es verdad que ahora mismo estamos cerca de ello y explotaremos todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance para tratar de alcanzarlo. Por otro lado, Manu, vosotros como primeros, como el Compostela,
perdéis esa red que supondría un playoff normal, entre comillas, el jugar contra otro primero, tener la posibilidad de no superar la eliminatoria y poder seguir intentando. En vuestro caso, pese a ser líderes de la competición, cualquier mínimo tropiezo os manda a la lona. Sí, está claro que con este sistema el que va primero, pues pierde el colchón, así que dices tú, ¿no? Pero bueno, a mí realmente lo que más me preocupa todavía es que hay que enfrentarnos entre nosotros, ¿no? Equipos que nos conocemos bien aquí en Galicia y yo creo que el grupo gallego es un grupo con norma general de mucho nivel y evidentemente no es lo mismo jugártela contra el cuarto de Galicia, como en este caso el Barco, que jugártela contra el cuarto de otro grupo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también es un hándicap que está ahí y bueno, lo hace más difícil todavía el playoff este express, ¿no? Que un partido de 90 minutos y porque te conocen bien, que nos conocemos bien ambos, pues siempre es más difícil de prever cómo poder afrontarlo, ¿no? Está claro que van a ser eliminatorias muy igualadas. El único partido entre Arosa y Ourense Club de Fútbol se saldó con un empate a 0. Es verdad que el partido del Barco Combos en Calavegueiro sí fue un poco más desequilibrado, pero el del Vero Boquete también se resolvió por la mínima 1-0. Estamos también pendientes de conocer la sede en la que se va a disputar este Playoff Express. Manu, no sé si los primeros al perder esa red, es verdad que hay mucho rumor, certezas muy pocas, pero se rumorea esa posibilidad, ¿no?, de que el playoff se pudiese jugar en el campo del primer clasificado. ¿A ti te parecería justo como daros una pequeña ventaja por el hecho de haber sido los más regulares durante el campeonato? Hombre, a mí me gustaría, ¿no?, que los primeros, o en este caso, Lorenzo, igual el segundo, pues tuviesen ese pequeño privilegio, ¿no?, que es jugar en tu casa, ¿no? Pero bueno, a día de hoy que está claro que está descartado, ¿no? Lo dice el comunicado de la Federación, que va a ser en campo neutral, desconozco en dónde. Pero bueno, evidentemente nosotros, nuestro campo nos viene bien y bueno, de hecho está demostrado, ¿no?, que hemos ganado todos los partidos de liga en nuestro campo, salvo este último con los de Orense, ¿no? Entonces, pues bueno, nos hubiese gustado, ¿no?, tener esa pequeña ventaja, que luego pues igual llegas allí y viene el Barco y te gana, pero bueno, si te van a escoger, lógicamente, yo evidentemente preferiría, ¿no?, jugar en Sanlúcar. El tema de la sede, Rafa, imagino que todos lo habréis pensado un poquito, ¿no? Todos jugáis habitualmente en hierba natural, menos el Arosa, pues esta temporada por un tema circunstancial. No sé si preferís un campo más grande, que sí que podría agrandar también esa sensación de vacío al no haber público, si preferís un campo más pequeño, más coqueto, pero también de hierba natural. No sé, Rafa, si tienes tú alguna preferencia en este tema. Yo, evidentemente, creo que, primero, Calavegueiros es un campo amplio, Vero que te que decir, el Couto que decir, jugamos en espacios amplios. Yo creo que es importante que, bueno, juguemos en un campo de más o menos dimensiones parecidas a las nuestras, que no sea un campo pequeño, de hierba natural, por supuesto, que creo que será lo más adecuado a lo que practicamos, aunque nosotros prácticamente este año en la hemos jugado como local 6 partidos nada más, pero no sé, creo que además tendrá que confluir cuestiones de distancias también, buscar un punto de encuentro para que kilométricamente, aunque no se desplacen aficiones en principio, pues pueda ser equidistante, entre comillas, a los 4 equipos participantes y sobre todo un campo que reúna, que para mí me parece muy importante, la posibilidad de que se pueda hacer sobre él el trabajo sanitario que requiera la instalación, es decir, una instalación que a nivel de vestuario sea perfecta para que pueda ser perfectamente tratada en lo sanitario, y eso me parece también muy importante, tanto en el tema de juego como en lo que tiene que ser el tema de instalaciones propias para vestimenta y demás. Manolo Fran, en este caso, pues podemos mirar un poquito de reojo a un campo que sería Ferrol, un campo que sería Pontevedra, un poquito más grande y que reúna esas condiciones perfectas, ¿no?, para que esa fase de ascenso se pudiera desarrollar con normalidad. Sí, bueno, yo lo que deseo es que sea un campo en las mejores condiciones posibles, un campo con las mejores dimensiones posibles y que todo favorezca a que dentro de todos los condicionantes se pueda hacer un buen fútbol, un fútbol lo más real posible y lo más cercano a lo que nos encontramos todos los equipos cada fin de semana y que el campo decida a ver cuál es el que tiene que estar en segunda B. Manolo, ¿en tu caso alguna preferencia por tema también de distancia y demás? No, ninguna preferencia. La verdad que la decisión habrá que tomarla, evidentemente teniendo en cuenta ese aspecto sanitario que comenta Rafa, que reúna las condiciones de seguridad oportunas, y a partir de ahí hay que saber que ahora mismo en Galicia hay
diferentes opciones a instalaciones de muy alta calidad y suponemos que se elegirá la mejor. Pues iremos viendo con el paso de las semanas, porque lo que está claro es que a día de hoy, más allá de esa intención de la Federación Española de jugar el Playoff Express, tenemos muy pocas certezas, no sabemos cuál va a ser la sede, no sabemos si Sanidad dará el ok, pero lo que está claro es, por lo menos, como decía antes Rafa, que hay optimismo. Si no lo tenemos, ¿qué nos queda en esta situación? Así que simplemente me queda darle las gracias a Manu Castiñeiras, a Rafa Sáez, a Manolo Pérez y a Fran Justo por haberse prestado, por su amabilidad, no solo hoy, sino que siempre que os requerimos estáis ahí. Eso se agradece mucho, así que pues nada, a prepararse lo mejor posible y por supuesto que ojalá nos veamos pronto todos en un terreno de juego. Gracias a todos. Igualmente, un abrazo para todos. Muchas gracias. Un abrazo.